Muy bien, entonces quedamos, ¿verdad?, que mediante este código nosotros íbamos a obtener el valor del capacitor en picofaradios. Las dos primeras cifras eran significativas, la tercera cifra indicaba el número de ceros que teníamos que agregar y el resultado lo íbamos a obtener en picofaradios. Ayer estuvimos viendo ahí cómo convertir de picos a nanos a micros porque son cantidades pequeñas. Bueno, pero aparte de estos tres números, algunos otros fabricantes, ¿verdad? Además, anexan un par de letras. Antes dice de los tres dígitos con las cuales se expresa el valor del voltaje de trabajo del dispositivo, como se muestra en la siguiente figura. Entonces aquí podemos ver que tenemos, ¿verdad?, las letras 2A antes de 104 y luego la J. Entonces, las dos primeras letras me van a indicar la tensión de trabajo y la letra al final del código numérico, ¿verdad?, me va a indicar la tolerancia del dispositivo. Para este ejemplo que tenemos aquí, ¿verdad?, este capacitor, el 2A indicaría un voltaje de trabajo de 100 volts. Ya la capacitancia vimos ayer que eran ¿cuántos? Si recuerdan, la de 104, ¿cuánto eran? Eran 100.000 picos, ¿verdad? Que eran igual a ¿quién? A 100 nanofaradios o igual a 0.1 microfaradios. Y la tolerancia para este capacitor, de acuerdo a la letra J, me indica que es igual a ¿quién? A más menos 5% del valor que trae especificado ahí. Es decir, que el valor de este capacitor puede variar en este rango. Entonces acá tenemos, ¿verdad?, otras especificaciones. El 2D viene siendo 200, 2C 250 y el mayor 2J 630. Acá tenemos otras, ¿verdad?, representaciones. OG 4 volts de DC, OL 5.5 volts de DC. Esto es para voltaje alterno, ¿verdad? Digo, directo de CD. Aquí está el 1A, el 1H, ¿verdad?, que ya habíamos visto acá, el 2A, 2C y así nos vamos, ¿no? 2Z hasta aquí, ¿verdad? 2H 500 volts y acá, ¿verdad?, son 3A, nada más que aquí lo subió el editor, ¿verdad?, hasta 1000 volts. Bueno, entonces hay que recordar esto, que las dos primeras letras me van a indicar el voltaje de trabajo del capacitor y la última letra que aparece después del código numérico pues me va a indicar la tolerancia, ¿verdad? Ayer veíamos, cuando estábamos analizando por ahí los capacitores, si recuerdan lo que vimos ayer, por decir, de todos los que vimos, ¿cuál era el más preciso? ¿Se recuerdan? Pregunto, ¿cuál era el más preciso de todos los que vimos? No recuerdo su nombre propio, pero era de los últimos, parece, ¿no? Ajá, ¿cuál era? ¿No se Era de los acuerdan? últimos. Es que no me acuerdo su nombre, pero era de los No, últimos. profe, no nos acordamos. Bueno, entonces los apuntes ya están ahí, ¿verdad? Era uno de aluminio. En el, en el aula virtual de Moodle es el de mica plata, ¿verdad? Que Era uno que parecía el espejo. tenía tolerancias menores al 1%. Entonces posiblemente la letra del que vamos a encontrar ahí en el de mica plata, si lo pedimos de esa manera, preciso, pues puede ser la B, la C, la D, que son menores, ¿verdad? La E al 1%. Bueno, entonces aquí únicamente tenemos que aprendernos las combinaciones de letras para saber entonces el voltaje de operación y la tolerancia. Bueno, también los fabricantes utilizan otro código que es semejante al código que se utiliza para expresar el valor de las resistencias. Entonces, dice, para tal efecto, dice el código de colores para capacitores. Para tal efecto se imprimen bandas de diferentes colores según sea el valor de la capacitancia, la tolerancia y tensión de trabajo.
que se requiere indicar sobre el cuerpo del capacitor, tomando en cuenta la norma que se presenta en la figura esta, ¿verdad? En sus apuntes ahí aparece como figura 16. Todo esto, ¿verdad?, que estamos viendo va a aparecer en un documento PDF, ya lo tienen ahí en sus apuntes. Entonces, este código dice, al igual que el anterior, el valor resultante de la capacitancia se expresa en picofaradios. Recuerden esto, el valor que se va a obtener con un capacitor de este tipo va a ser de picofaradio. Y viene siendo muy semejante, ¿verdad?, al código numérico. Las dos primeras bandas, en este caso, como en el código numérico, acuérdense que los dos primeros números serán cifras significativas y la tercera banda o el tercer número era la cantidad de ceros que vamos a agregar. En este caso, ¿verdad?, se interpreta como el multiplicador por cuánto vamos a multiplicar. Vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿verdad? Este capacitor que aparece aquí tiene el color amarillo, púrpura y el rojo de multiplicador. Entonces, si nos vamos a la tablita, el amarillo es 4, el púrpura es ¿cuánto? Aquí veré, aquí hay un detalle. No sé cómo lo vean ustedes. Si es púrpura o no lo ven. Violeta. Si es magenta, Violeta ¿verdad? Dice Violeta. Violeta, Violeta, ¿verdad? sí, profe, aquí es el 7, Ok. el 7. 7. Entonces sería 7, ¿verdad? Sería 47 y hay que multiplicar por cuánto? Por el rojo, que sería 2. Entonces 2. 47 le anexamos 2 ceros. Entonces sería ¿cuánto? 4700. 4700 picofaradios sería la capacitancia de este tipo de capacitor. La tolerancia, ¿verdad?, es la siguiente banda que aparece en este caso. La tolerancia de cuánto sería si es café, ¿verdad? El café, ¿dónde está o qué color ven aquí? Porque Sí, si profe, café. El café, ¿verdad? segundo, abajo. Entonces sería el Marrón. marrón, que sería de cuánto? Más o menos 1%. 1%. Más o menos 1%. Dice si la capacitancia es mayor a 10 picos, si es menor a 10 picos, de 0.1. Entonces en nuestro caso resultó ser de 4700 picos. La tolerancia sería de cuánto? Del 1%. Y la tensión de trabajo, ¿verdad? En este caso es azul. Aquí, ¿verdad?, me dice que puede alcanzar o puede trabajar hasta 630 volts. Entonces, todo es cuestión de aprenderse el código de colores. La tablita esta para que ustedes sepan cuál es el valor de la capacitancia en picofaradios, cuál es la tolerancia y cuál es la tensión de trabajo. A ver rápidamente, ¿quién me podría decir 4700 picofaradios? ¿Cuántos nanofaradios sería? Acuérdense del gusanito, hay que regresar 3 cifras hacia atrás, colocar el punto ahí. 4.7. Exacto, ¿verdad? 4.7. Sí, los que no recuerdan o se quedan callados es porque a lo mejor no lo recuerdan o no saben, ¿verdad? Ayer lo vimos. Si tengo 4700 picofaradios y quiero convertir a nanos, aquí tenemos el punto, ¿verdad? Hagan de cuenta que ese punto lo voy a recorrer me voy a ir moviendo así, ¿verdad? 1, 2, 3 y el punto lo pongo acá. Entonces cuando hago esto, ¿verdad?, que el punto ya lo pongo acá, esto se convierte ya en nanofaradios, ¿ok? Bueno, y si quiero convertirlo a picos, pues tengo que hacer la operación al revés, ¿verdad? Moverme 3 a la derecha. Pero siempre queremos el valor, la unidad menor, ¿verdad? Para que no contenga muchos ceros. Bueno, preguntas, dudas con esto que tenemos hasta ahorita, con esto que llevamos. No, profe, nada más dice que esta tabla está en los apuntes, ¿verdad? Ya están los apuntes. Ya está todo ahí en su aula virtual de Moodle. Ok. Todo está, ¿verdad? Ya nada más falta que ustedes se pongan a estudiar. Dentro de poco va a aparecer una primera tarea donde van a resolver esto. Y ya para que ustedes se metan en este tipo de análisis que estuvimos haciendo, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Qué pasa con capacitores
grandes, ¿verdad? Grandes en tamaño y también en capacitancia. Entre mayores el bote, mayor es la capacitancia. Pues aquí los fabricantes no utilizan ningún código, ¿verdad? Porque les permite escribir el valor tanto de la capacitancia como del voltaje de trabajo, la tolerancia. Entonces, para capacitores grandes, los datos, ¿verdad? Los vamos a encontrar directamente ahí en el bote del capacitor. Entonces, los códigos solamente se utilizan para capacitores de muy bajo tamaño, ¿ok? De muy pequeño tamaño, perdón. Bueno, preguntas que tengan hasta ahorita. No, ninguna. Muy bien, No creo entonces que nada. esta es la parte introductoria de la unidad número 2. Para nosotros conocimos los tipos de capacitores. Acuérdense que si ustedes ven ahí el temario que tenemos ahí del curso, ¿verdad? El tema 2.1 nos especifica, ¿verdad?, que nosotros debamos comprender la definición de la capacitancia. Ya lo vimos, ¿verdad? Pero es necesario definir qué es el capacitor, los tipos, cómo está estructurado, ¿verdad? Para tener una idea más clara de lo que estamos haciendo. Bueno, entonces vamos a llegar otra vez a continuar con lo que marca el temario para que nosotros vayamos avanzando en esto, ¿no? Porque estas unidades de esta materia son muy extensas, entonces vamos a pedalearle ya un poquito más rápido. Cualquier duda que tengan, por favor, me la hacen ver. Aquí, ¿verdad? Voy a repetir esta parte de la definición de la capacitancia para ir en orden también con las ecuaciones que vamos a ir sacando. Yo les recomiendo, ¿verdad?, que vayan, por favor, haciendo su formulario de una vez, porque ya vieron en el examen, ¿verdad?, que era necesario tener bien identificadas las ecuaciones para que cualquier bola que nos tiraran, pues por ahí teníamos ya la respuesta. Si nosotros sabemos ya qué fórmula vamos a aplicar para un determinado problema, pues ya es una ventaja considerable. Bueno, entonces el primer tema se llama definición de capacitancia. Habíamos dicho que un capacitor es un dispositivo, ¿verdad?, diseñado para almacenar energía mediante un campo eléctrico. Habíamos comentado que un capacitor está formado por dos placas paralelas y dentro de ellas hay un material dieléctrico. Nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que los diferentes tipos de capacitores obedecen al tipo de material dieléctrico que utilicen, ¿verdad? Es el caso de los capacitores de tantalio, de los capacitores cerámicos, de los capacitores de polipropileno, de micaplata. Todos ellos, ¿verdad?, llevan un dieléctrico y ese dieléctrico es, ¿verdad?, del material. ¿Cómo se llama el capacitor? Este es el símbolo del capacitor. Puede ser así o simplemente dos rayitas paralelas. Y la definición de capacitancia que habíamos comentado en aquella ocasión decía lo siguiente: era la medida de la capacidad de un capacitor de almacenar carga. En otras palabras, su capacidad de almacenamiento. Entonces la capacitancia me va a indicar cuál es la capacidad que tiene ese dispositivo de almacenar energía, de almacenar carga. Cuanto más grande es la cantidad de carga almacenada en las placas, con el mismo voltaje, mayor es la capacitancia. Nosotros vimos en las clases pasadas, ¿verdad?, que matemáticamente la capacitancia se expresa como la cantidad de carga por unidad de voltaje. Entonces, esto nosotros lo podemos expresar así: C igual a Q por dB. Acuérdense que la diferencia de potencial es el voltaje que hay entre dos puntos, o simplemente, ¿verdad?, ya cuando ya estamos trabajando ya en la parte eléctrica, ya de antemano nosotros una diferencia de potencial simplemente la representamos como V, porque ya se sabe que un voltaje siempre se tiene que medir entre dos puntos, ¿verdad? Y esos dos puntos, poniendo el voltímetro ahí, lo que estamos obteniendo es una diferencia de potencial. ¿Cuánto hay en este punto y cuál hay en el otro? Y de ahí se saca una diferencia. Es lo que hace el dispositivo. Bueno, entonces esta es la primera ecuación, ¿verdad? El valor de la capacitancia se va a dar en faradios. La carga ya sabemos que está en coulombs. Y el voltaje entre las placas del capacitor pues va a estar dado en volts. Bueno,
La capacitancia de un condensador depende de varios factores, ¿recuerdan? Los factores de los cuales depende la capacitancia lo vimos en detalle. Habíamos dicho que depende de el área entre sus placas, del tipo de material que utilice como dieléctrico y también de la distancia de separación que haya. Habíamos comentado lo siguiente, que entre mayor es el área de las placas, mayor va a ser la capacitancia. Pero entre también más pequeña sea la distancia de separación entre las placas, mayor puede ser la capacitancia. Entonces, una de las cosas comentamos que hacen los fabricantes para incrementar el valor de la capacitancia es incrementar el área, ¿verdad? Y vimos que se pueden enrollar en bobinas o en varias placas. Recuerden que uno de los capacitores polarizados que exhibe una de las mayores capacitancias son los de aluminio. ¿Por qué razón? Porque utilizan un electrolito como dieléctrico y ese electrolito lo polarizan de manera inversa, ¿verdad? De manera negativa para que no conduzca, sino que forme un óxido. Y ese óxido es una capa tan pequeña y por esa razón la capacitancia es grande en ese tipo de capacitores. Bueno, entonces, esta es una fórmula ya viéndolo desde el punto de vista estructural, ¿verdad? De cómo está estructurado, fabricado un capacitor. Entonces, decimos que la capacitancia es igual a la permitividad del aire, que ya sabemos, esta la utilizamos en la ley de Coulomb y en la ley de Gauss. RR, la permitividad relativa del material. Aquí hay un error, a ver. Bueno, área A pues viene siendo el área de las placas en metros cuadrados y distancia de separación entre las placas en metros. Bueno, entonces la permitividad dice relativa se expresa de esta manera. La permitividad relativa pues se expresa, es una unidad adimensional, fíjense bien. Entonces, como es adimensional quiere decir que no tiene unidades y es igual a la permitividad relativa de un material o el material utilizado entre la permitividad relativa del aire, ¿ok? Entonces, la permitividad relativa del aire, esa sí la conocemos, esto va a tener este valor, ¿ok? Bueno, entonces esto es lo que vimos en la presentación que tuvimos ahí en PowerPoint, ¿ok? Bueno, no nada más lo hice, ¿verdad? Para que ustedes recordaran las ecuaciones que llevábamos visto hasta el momento. Bueno, vamos entonces a continuar con el tema 2.2 que viene siendo, vamos a deducir las ecuaciones para calcular el valor de la capacitancia en un capacitor de placas paralelas en este tema 2.2. En el tema 2.3 vamos a hacer lo mismo pero para un capacitor cilíndrico. Bueno, entonces dice, para calcular el valor de la capacitancia, aquí tenemos antes, ¿verdad? El capacitor de placas paralelas. Aquí tenemos la placa positiva, la placa negativa, la distancia de separación y se supone que le estamos aplicando un voltaje por medio de una fuente, de una pila. Ya vimos, ¿verdad?, cómo se comporta. Aquí la terminal positiva, ¿verdad?, o la terminal negativa, ¿qué hace? Si recuerdan, si aquí tengo la negativa, esta empieza a jalar, perdón, la positiva empieza a jalar electrones y esos electrones pasan a través de la batería y se van depositando acá, de tal manera que aquí una placa queda cargada con más electrones y la otra queda con ausencia de electrones, pero los electrones que pierde la placa positiva es la misma cantidad que gana, ¿verdad?, la placa negativa. Bueno, vamos a ver entonces que para calcular el valor de la capacitancia en un capacitor de estas características de placas paralelas, pues nos vamos a auxiliar de la siguiente figura, la que estamos mencionando ahorita. Sabemos, dice, que el valor de la capacitancia de acuerdo a la ecuación 2.1, ¿sí?, 2.1 era esta, ¿se acuerdan? La que acabamos de ver. Decíamos que la capacitancia matemáticamente
se representa como la carga por unidad de voltaje. Entonces esto. Ya de aquí también dice, sabemos que de la ecuación 1.26 que la diferencia de potencial entre las placas del capacitor también se puede expresar así. Por ahí tenemos una ecuación donde nosotros expresamos la diferencia de potencial en estos términos. Chequen por favor ahí sus ecuaciones de la unidad 1. La diferencia de potencial se puede expresar como el campo eléctrico por la distancia de separación entre las dos cargas, la carga generadora y la carga de prueba. ¿Ok? Bueno, entonces, a continuación dice, se determina el campo eléctrico que se produce entre las placas del capacitor. Vamos a ver qué vamos a hacer aquí. Para ello tomamos la placa positiva. Entonces tenemos dos ecuaciones aquí, la de la capacitancia y la de la diferencia de potencial. Vamos a ver qué hacemos con ellas. A continuación dice, se determina el campo eléctrico que se produce entre las placas del capacitor. Para ello tomamos la placa positiva. El campo que va a haber en la placa negativa pues va a ser el mismo, ¿sí? Debido a la cercanía, a la distancia de separación entre ambas placas, va a ser un campo que vamos a considerar uniforme, porque la distancia de separación es muy pequeña, ¿ok? Bueno, entonces fíjense bien, para calcular el campo utilizamos la ley de Gauss y emplearemos como superficie gaussiana un cilindro. A ver cómo le haríamos aquí. Como se muestra en la figura, aplicando la ley de Gauss se tiene lo siguiente. Fíjense cómo decíamos cuando vimos la ley de Gauss, ¿sí?, que teníamos que utilizar una superficie de tal manera que hubiera simetría, ¿verdad? ¿Para qué se utiliza la ley de Gauss? ¿Recuerdan? La ley de Gauss expresa el flujo eléctrico. Y el flujo eléctrico sabemos que son el campo eléctrico, las líneas del campo que atraviesan una área determinada. Pero en sí la ley de Gauss se utiliza para qué, ya sea para calcular el campo, para calcular la carga, como ya habíamos visto en ejemplos pasados. Bueno, entonces aquí, fíjense cómo se está utilizando esta superficie gaussiana. Se pone un cilindro y les pregunto, antes de continuar con esto, estas líneas del campo, ¿verdad? ¿Sobre qué superficie van a actuar? ¿Sobre la superficie del contorno o la tapa? Sobre la tapa. Únicamente sobre la tapa, ¿verdad? Porque la superficie del contorno pues queda paralela, ¿verdad?, a las líneas y no la atraviesan. Nosotros debemos de ver cuál área es la que atraviesa. Entonces, si aplicamos la ley de Gauss, nos quedaría el flujo eléctrico va a ser igual a ¿quién? A la integral de superficie del campo por E por la diferencial de A. Acuérdense que esta es una integral de superficie. Aquí el programa no me permite hacerlo, ¿verdad? Bueno, entonces, y esto es igual a ¿quién? A la carga interior entre la permitividad relativa. Bueno, la permitividad, perdón, eléctrica. Dice, debido a que la distancia de separación entre las placas de un capacitor es muy pequeño, el campo se puede considerar uniforme y por tanto constante. De tal manera que la ecuación de la ley de Gauss se puede escribir de la forma siguiente. Como habíamos hecho en ocasiones anteriores, ¿verdad? Si el campo es constante, lo sacamos fuera de la integral para que no nos cause ruido y únicamente nos va a quedar ahora la integral del área. ¿Y cuál va a ser el área? Pues el área de la tapa. A continuación dice, se evalúa el área en la ecuación anterior de forma general, por el hecho de que las placas de un capacitor de placas paralelas pueden ser cuadradas, rectangulares o circulares, de tal forma que al integrar se tiene lo siguiente. Aquí miren, hay un detalle importante. Vamos a calcular, si nosotros utilizáramos aquí, ¿verdad? Si ya ahorita nos viene a la mente, ¿verdad? No sé, los que van siguiéndome, nos viene a la mente que debíamos de calcular ¿quién? El área de ¿quién? De la tapa del cilindro, porque estamos considerando nosotros un cilindro, pero estamos considerando también un capacitor de placas cuadradas, pero los capacitores de placas paralelas pueden ser cuadrados, pueden ser rectangulares, pueden ser de disco, o sea, circulares. Entonces, por esta razón nosotros aquí vamos a calcular una área de manera general. Por ejemplo,
Si el capacitor fuera circular, pues el área sería pi por radio al cuadrado. Si el capacitor fuera cuadrado, el área sería L por L. Si fuera rectangular, sería base por ancho por largo, ¿ok? Entonces, es lo que quiere decir aquí. A continuación dice, se evalúa el área en la ecuación anterior de forma general por el hecho de que las placas de un capacitor de placas paralelas pueden ser cuadradas, como es este caso, rectangulares o circulares, de tal forma que al integrar se tiene lo siguiente. Entonces aquí nosotros no vamos a hacerlo, ¿verdad?, como hacíamos anteriormente, porque va a depender mucho de esto. Porque acuérdense de algo, aquí, ¿verdad? Acuérdense de esto. Nosotros, si fuera un capacitor de placas cuadradas, pues el cilindro, la superficie gaussiana que hemos escogido, el cilindro no convendría porque no sería simétrico, no tomaría en cuenta, no captaría todas las líneas. Tendríamos que poner un prisma, ¿verdad? Un prisma cuadrado. Si fuera un capacitor de placas paralelas rectangular, entonces tendríamos que poner un prisma rectangular. Si fuera un capacitor de placas cilíndricas, ¿sí? Perdón, capacitor de placas paralelas, pero con forma de disco, entonces sí el cilindro se iba a ajustar a la medida. Se iba a ajustar perfectamente, ¿verdad?, a lo que quiero calcular, pero no hay problema, lo vamos a dejar así de manera general, ya dependiendo del tipo de capacitor que nos toque analizar en un problema determinado. Ahí es donde ya vamos a saber si tenemos que calcular el área de un capacitor de disco, que es un círculo, de uno cuadrado o de uno rectangular. Entonces, ya una vez aquí, ¿verdad?, ponemos esto de manera general, le ponemos simplemente el área. Dependiendo, esto va a depender de la forma del capacitor de placas paralelas. Entonces, vamos aquí a despejar finalmente lo siguiente, porque queríamos, acuérdense, encontrar el campo. Ya una vez que nosotros despejamos el campo, nos quedaría de esta manera, ¿ok? De aquí, ¿verdad?, el área está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Dónde, verdad? El campo eléctrico nos quedaría de esta manera, ya describiendo cada uno de los parámetros que intervienen en la ecuación. Sabemos que el campo eléctrico es igual a quien se mide, en unidades de newton metro, la carga en coulombs, la constante de permitividad eléctrica en kilogramos, newton por metro cuadrado, son unidades, recuerden, inversas a como aparece la constante de Coulomb K, y el área que va a estar dada en metros cuadrados. Entonces, no sé si hay algún problema con esto que hicimos ahorita. Calculamos, ¿verdad? A continuación dice, se termina el campo eléctrico. Esto es lo que queríamos nosotros encontrar, el campo eléctrico. ¿Ok? Bueno, entonces, ya una vez que nosotros tenemos el campo eléctrico, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sustituir el campo eléctrico aquí en esta ecuación de la diferencia de potencial, de tal manera que esta ecuación, la 2.4, la vamos a sustituir acá, y nos quedaría entonces que la diferencia de potencial sería la carga por la distancia entre la permitividad por el área. Y finalmente vamos a sustituir esta diferencia de potencial en la ecuación de la capacitancia. Acuérdense que la ecuación de la capacitancia era igual a la carga entre la diferencia de potencial. De tal manera que esto me quedaría así: Q entre Q por D por epsilon 0 por A. Bueno, aquí podemos simplificar esto, ¿verdad? Si lo pueden observar. Al simplificar, vemos que Q entre Q se hace igual a 1. Aplicamos medios por medios y extremos por extremos. Entonces, extremos por extremos se irían arriba, ¿verdad? Y medios por medios se irían abajo. No sé si hay alguna duda con esto que tenemos hasta ahorita. No, profe. No, ninguna. Profe, esas son las fórmulas ahorita de la segunda unidad, ¿verdad? La que está ahorita indicando. Ah, no, perdón, es una sustitución. Sí, disculpe. Sí, aquí pueden ver que siempre le pongo el primer número, indica la unidad. El segundo número es un número, ¿cómo se llama? Consecutivo, ¿verdad? De lo que llevamos. Bueno, entonces aquí ya tenemos
los parámetros, ¿verdad?, que intervienen en esta ecuación, que es la permitividad, la constante de permitividad, el área del capacitor y la distancia. De cierta forma nosotros esta ecuación ya la habíamos visto, ¿verdad? Pero pues de ahí sale precisamente de aplicar la ley de Gauss en las placas, ¿verdad?, de un capacitor de placas paralelas. No sé si hay alguna duda con esto. Entonces tenemos por ahí ya 5 ecuaciones con las cuales ya podemos estar trabajando. Y si no hay dudas, vamos a hacer, ¿verdad?, uno de los primeros problemas de esta unidad. Permítame tantito. Bueno, entonces vamos a ver el primer ejemplo. Este lo pueden ustedes encontrar en el libro de física para ciencias de Serway de la 7ª edición. Vamos a cambiarle aquí, ¿verdad?, el lenguaje para que no me marque ahí como si hubiera falta de ortografía. Ya lo dejé aquí en español porque estoy utilizando la versión 6 ahora del PTC Matcat. Bueno, vamos a ver de qué se trata este problema. Dice un capacitor lleno de aire, o sea que las placas, entre las placas, lo único que tiene, ¿verdad?, es aire, no tiene ningún material, no hay otro material dieléctrico más que el aire. Está formado, dice, por 2 placas paralelas, cada una de ellas con un área de 7.6 centímetros cuadrados. Ya nos dieron aquí en este caso, ¿verdad?, el área de las placas del capacitor. Están separadas, dice, una distancia de 1.8 milímetros. A estas placas se les aplica una diferencia de potencial de 20 volts y nos piden calcular el campo eléctrico entre las placas como inciso A, el inciso B, la densidad de carga superficial, C, la capacitancia y D, la carga sobre cada placa. Bueno, entonces vamos a ver cómo quedarían los datos para este problema. No sé si hay alguna duda con esto que llevamos hasta ahorita. Acuérdense, vamos a aplicar las fórmulas que tenemos por aquí, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos como dato el área, 7.6 centímetros cuadrados, que equivalen a ¿cuánto? A 7.6 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. A ver aquí, si ustedes no tienen el programa, pueden convertir fácilmente, ¿verdad? Acuérdense de esto, aquí podemos hacer, lo voy a hacer rápidamente, un análisis dimensional. Si tengo 7.6 centímetros al cuadrado, si los quiero convertir a metros, voy a multiplicar por lo siguiente. ¿Sí? Arriba quiero metros, entonces tengo un metro, ¿verdad? Pongo un metro y abajo pongo la equivalencia, en centímetros. Un metro equivale a ¿cuánto? A 100 centímetros. Pero como son centímetros cuadrados, entonces voy a elevar esto acá, ¿verdad? Un metro al cuadrado, o simplemente un metro al cuadrado, equivale a ¿quién? A 100 centímetros al cuadrado. Entonces, ¿esto qué me daría? Pues arriba sigo teniendo 7.6 centímetros al cuadrado, ¿verdad? Por aquí me queda un metro arriba, nuevamente me vuelve a quedar un metro, pero ahora al cuadrado. Y ahora 100 al cuadrado, ¿cuánto me daría? 100 por 100 me daría 10.000, ¿verdad? Y centímetros al cuadrado, pues serían cm al cuadrado. De tal manera que esto, ¿verdad?, va a ser igual a ¿cuánto? Ya aquí podemos eliminar esto, el centímetros cuadrados con centímetros cuadrados se hace igual a 1. ¿Y qué unidades me van a quedar? Simplemente metros cuadrados. Ahora, ¿qué debo de hacer? Debo de dividir 7.6
sobre 10.000. Al dividir entre 10.000, ¿verdad? Ya esto me va a quedar como metros cuadrados. ¿Y esto cuánto sería? Dígame. Al dividir entre 10.000, ¿cuánto me da? 7.6 por 10 a la menos 4. 7.6 por 10 a la menos 4, ¿verdad? O bien así, punto 0.007.74, ¿sí? Metros cuadrados. Entonces, esta es la forma como pueden convertir de centímetros cuadrados a metros cuadrados, porque hay que trabajar en unidades, recuerden, coherentes, unidades consistentes, perdón. Bueno, entonces, de ahí podemos nosotros obtener la simplificación. Yo espero que a estas alturas no tengan problemas, ¿verdad? Para convertir de milímetros a metros, pues tengo que dividir entre cuánto, entre 1000. Y ya, ¿verdad? ¿Qué otro dato tenemos? Pues lo que vamos a utilizar, ¿verdad? De acuerdo a la ecuación, a la última ecuación que teníamos por ahí, que era la constante de permitividad, ¿verdad? Eléctrica, que son 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado newton por metro cuadrado. Y otro dato que nos dan es la diferencia de potencial o el voltaje aplicado. Nos piden calcular el campo eléctrico. Bueno, ¿cómo le haríamos para esto? ¿Cómo le haríamos para convertir o para obtener el campo eléctrico? Vamos a ver las fórmulas que vimos anteriormente. ¿Cuál podríamos utilizar? Dígame. De lo que tenemos. ¿No hay ninguna? Ahí veo uno para campo eléctrico, 2.4. un poco arribita. 2.4. Bueno, ¿tenemos la carga? La carga creo que no. No tenemos la carga todavía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le haríamos? Bueno, vamos a ver, me voy a llevar todas las ecuaciones aquí para que las vayan ustedes. Esto, ¿verdad? Como le hice la vez pasada, no se los voy a dar para que ustedes lo busquen. Si no, no tiene caso, ¿eh? Esta va a ser la ecuación 2.1 para que por ahí la pongan en su formulario de la unidad 2. Acuérdense que esta es la ecuación 2.1, la capacitancia. Luego, ¿cuál otra tenemos? La 2.2, ¿verdad? Que es esta. Vamos a poner por acá. Y le ponemos por aquí 2.2. Aquí le podemos poner formulario de la unidad 2, ¿ok? Y la unidad 2 se llama capacitancia. Muy bien, entonces ya tenemos ahí esto. ¿Qué otra ecuación tenemos? Ya si quieren ponerle crema, ¿verdad? Ahí le van ustedes poniéndole un tono ahí para que lo recuerden. Recuerden que estas son las ecuaciones importantes. Tenemos otra aquí, ¿verdad? En el tema 1, la 2.3, también aquí la tenemos, me la llevo para acá, para el formulario. Le pongo de una vez el fondo y le pongo por acá la ecuación 2.3. A ver si ya pudieron encontrar cuál vamos a aplicar. En el tema que estamos viendo de capacitores cilíndricos, ¿cuántas fórmulas sacamos? Sacamos esta, ¿verdad? La del campo eléctrico. Esta de aquí. Que me la llevo también para el formulario. Y también tenemos otra, ¿verdad? Esta es la 2.4. Y tenemos otra por ahí, la última. No, es la 2.5, ¿verdad? Esta.
Y ahora sí, ya tenemos todo, ¿verdad? Sería la 2.5. Ahora sí, dígame cuál vamos a utilizar. 2.4. 2.4 es su compañero. Muy bien. Ya tenemos carga. No es Bueno, necesario. Ahí está el campo eléctrico del área. Y Esa es la 2.5. 2.5 entonces. 2.5. Con la 2.5 podemos calcular el campo. Acuérdense que nos piden el campo eléctrico. Tenemos primero el campo. Creo que la 2.5. Vamos a quitar esto que ya Debe ser todo. no lo necesitamos. Ya para quedarnos nada más con lo del problema y esto. Bueno, vamos a ver. Cálculo de campo eléctrico. Bueno, sabemos, dice, que de la ecuación de la diferencia de potencial se tiene esto. Fíjense, no era una ecuación que teníamos ahí, sino es una ecuación que ya sabemos, de la que nosotros vimos en la primera unidad. La diferencia de potencial se puede obtener, ¿verdad?, a partir del campo eléctrico por la distancia, que es prácticamente lo que tenemos. Nosotros tenemos un capacitor al cual estamos aplicando una diferencia, un voltaje de 20 volts y ya nos dan la distancia de separación. No sé si me entiendan, en un capacitor se forma un campo eléctrico debido a las dos placas. ¿Sí? Entonces estaba muy fácil esto. No sé si tengan alguna duda con esto. Estas fórmulas, ¿verdad?, que vimos en la primera unidad, ténganlas por ahí presente porque vamos a estar haciendo, tomando en cuenta algunas de ellas para poder realizar los problemas que vamos a ver aquí. Tal es el caso de esta, miren. La densidad de carga superficial, ¿sí? ¿Se acuerdan qué era la densidad de carga superficial? Nosotros vimos tres tipos de densidades: la distribución uniforme de carga, la lineal, la superficial y la volumétrica. En este caso vamos a utilizar la densidad de carga superficial, que se designa, no sé si ya recordaron, con la letra cuál, por aquí tengo. A ver cuál de ellas, si recuerdan. Esta, sigma, que era carga por unidad de ¿quién? De área. Entonces chequen estas ecuaciones. No voy a resolverlo hoy, lo voy a dejar para mañana el problema, para que ustedes por favor tengan ahí a la mano su formulario de la unidad número 1 y vayan ya teniendo el formulario de la unidad 2 para que ustedes lo tengan ahí a la mano. ¿Ok? Bueno, entonces Sí, profe. ya nuevamente abrí el examen para que todos aquellos que no pudieron subirlo, ¿verdad? Háganlo. Se cierra nuevamente hasta el sábado. Lógicamente ese examen ya no va a contar, se los voy a volver a aplicar, pero quiero que por favor de aquí al viernes me digan si tienen problemas, si alguien no puede subir. Entonces, pues ahí va a estar el problema, ¿verdad? Pero por eso se los dejo abierto. A lo mejor cometieron por ahí algún detalle que no era conveniente. A lo mejor como están trabajando con el celular y con la computadora, pues a lo mejor ahí hay un problema. Entonces, cheque por favor, ¿verdad? El celular, pues yo lo utilizo solamente para escanear y ya de ahí lo paso a la compu, pero trabajo mejor en la compu cuando estoy trabajando en la plataforma, ya sea de Moodle o de Classroom, ¿no? Entonces, quiero que por favor el viernes me digan si alguien tuvo problemas. No lo vayan a dejar para el sábado, porque si el sábado, ¿verdad?, me dicen, yo ya programé el sábado, para el sábado ya está programado el examen. Ahora bien, ¿qué día quieren el examen de la otra semana? Que no sea en la hora de clase para no atrasarnos. Ahora, otra cosa que les iba yo a proponer. Puede ser el examen, no sé si tengan clases a las 7 de la mañana. ¿Qué día, profe? Sí, sí tenemos. Si tienen clase a las 7, pues puede ser a las 6. ¿Por qué les digo esa hora? Porque esa hora está muy fluido el internet. Porque ya una vez que entran los niños de la primaria, secundaria, pues ya ven que la señal empieza
a tener problemas, ¿no? Entonces, ustedes dicen si lo quieren temprano a las 6 de la mañana o en la tarde, pero ya en la tarde también es el problema de esa situación. Anoche también se pone bien, profe. Anoche. Nos ponemos de acuerdo, profe, y avisamos. Entonces pónganse de acuerdo y me dicen mañana, ¿sale? Para yo poder programar Sí, el profe. examen. Sale, profe, sale. Y ahora sí, ¿verdad? Si no pudieron subirlo, I'm sorry, ¿eh? Ya, si no pudieron subirlo, si tuvieron problemas ahí, algún detalle, pues ya sería hasta las segundas oportunidades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces chequen, quiero que Sí, profe. chequen bien, Estamos de ¿verdad? acuerdo. Al ratito no quiero que me salgan que ya tuve problemas con mi celular, que se me fue el internet. Entonces yo quiero que ustedes definan una hora donde no vaya a haber problemas, ¿sale? Entonces, así la dejamos y ya nos vemos el día de mañana, ¿ok?